Entonces, el ejercicio F del ítem 7, lo que hay que hacer es utilizar las propiedades de las potencias. Entonces, la primera propiedad que podríamos utilizar en este caso, o la primera estrategia, es descomponer todas aquellas bases que son números compuestos. En este caso, el 10 es un número compuesto. Y el 10 está compuesto por el producto entre estos dos números primos, que es el 2 y el 5. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como 5 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 4 por 5 elevado a 7. Todo esto dividido en 5 por 2 elevado a 8. Ya, eso es lo primero que deberíamos hacer. Lo voy a anotar acá al lado. Descomponer en factores primos. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos esta descomposición, nos queda lo que tenemos acá abajo. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Ahora puedo utilizar la propiedad que dice, si tengo dos bases multiplicadas elevadas a un exponente, eso lo puedo escribir como las bases elevadas a cada uno, es decir, puedo separar ese producto, ¿sí? Entonces vamos a ocupar esa propiedad y al usarla lo que vamos a tener va a ser 5 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 4 por 2, perdón, por 5 elevado a 7, todo eso dividido en 5 elevado a 8 por 2 elevado a 8. ¿Sí? Entonces, la propiedad que podríamos utilizar ahora es el producto entre potencias de igual base. Es decir, si tengo el producto entre dos potencias que tienen la misma base y cualquier exponente, lo que debemos hacer es conservar la base y sumar sus exponentes. En este caso, lo que vamos a tener, ¿quiénes son las potencias de igual base? El 5 elevado a 7 y el 5 elevado a 2. Lo otro que tiene igual base, ¿cierto? Va a ser el 2 elevado a 2 y el 2 elevado a 4. Por lo tanto, lo que vamos a tener va a ser el 5 elevado a la suma de los exponentes que están arriba en verde, que son el 2 y el 7, y va a dar 9 por el producto entre las potencias de base 2, en este caso sería 2 elevado a 2 más 4, que sería 6. Todo eso dividido en 5 elevado a 8 por 2 elevado a 8. Y ahora, la propiedad que voy a utilizar, voy a marcar esa, ahora vamos a usar la propiedad de la operación inversa de la de acá, que es la división, ¿cierto? Entonces voy a tener una potencia elevada a un n dividido en otra potencia de igual base elevado a m, eso va a ser igual a la potencia, ¿cierto? A la base elevado a n menos m. Es decir, la potencia o el exponente del numerador menos el exponente del denominador, ¿ya? Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Quién voy a dividir con quién? Voy a dividir las potencias de base 5 con las potencias de base 5 y las potencias de base 2 con las potencias de base 2. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 5, ¿cierto? Conservo su base, resto sus exponentes, es decir, 9 menos 8, eso es igual a 1,
por la división de las potencias de base 2. En este caso me va a quedar 6 menos 8 por la ley de signo de la suma. Voy a tener que restar, ¿cierto? Porque tengo uno positivo y uno negativo. Eso me da 2. Y en este caso el negativo mayor es el 8. Por lo tanto me va a quedar menos 2. Ahora, como dijimos, hay otra propiedad que dice que si yo tengo una potencia elevada a un exponente negativo, lo único que debo hacer es pasarla a denominador con exponente positivo. Por lo tanto, esto sería igual a 5 dividido en 2 elevado a 2. Y ese sería el resultado del ejercicio F del ítem 7.